Que Dios bendiga a todos los oyentes del programa Palabras para una vida abundante. Lo saludable de encontrarse con Dios. Contemplar la creación, disfrutar de la palabra de Dios y hacer conciencia de los propios errores son actitudes que caracterizan a quienes tienen verdaderas experiencias con Dios. Para el desarrollo de este mensaje, vamos a tomar como base el Salmo 19. Y lo primero que les puedo decir, teniendo en cuenta lo que dice este salmo, es que experiencia con Dios es percibir su grandeza contemplando la belleza de su creación. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un paralelismo sinonímico que expresa todo lo que Dios le dice al hombre inspirado a través del firmamento, a través de lo que se ve cuando ponemos la mirada en lo que alcanzamos a ver de nuestra creación, mirando hacia el espacio. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El paso del tiempo, la perfección de los días, y noche tras noche es suficiente para que el salmista en estas cosas descubra que existe una gran sabiduría expresada en el desarrollo de la creación. En el verso 3 dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, porque de alguna manera no estamos hablando de la voz literal de Dios como ser, pero sí de la voz de Dios a través de su creación. Por eso el versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esa expresión está entonces mostrando a través de su poesía que Dios habla de una manera muy específica, que Dios habla de una manera muy clara, que Dios habla de una manera muy elocuente a través de su creación. Pero eso lo puede decir es quien contempla su creación, quien tiene tiempo para mirar y deleitarse en la belleza de lo que Dios ha hecho. A partir de allí, dice en la segunda parte del versículo 4, en ellos puso tabernáculo para el sol, habitáculo, vivienda para el sol. Y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. Está hablando del recorrido del sol desde el oriente hasta el poniente, entendiendo que estamos leyendo poesía. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. De esa manera tan hermosa, el sol entonces se convierte en figura de la presencia de Dios. Como nada se esconde de la energía del sol, nada se puede esconder de la presencia de Dios. De manera que Él se encuentra con Dios en todo momento, todos los días, todas las noches, cuando mira el sol, cuando mira el firmamento, cuando mira los cielos, cuando Él tiene contacto con la creación de Dios, Él puede decir que tiene una relación con Dios. Sin embargo, su experiencia es tan grande que Él disfruta todo lo que está contemplando cuando se dedica a observar la creación de Dios. Es así como la formulación de la palabra poética
con toda su inspiración, es la gran confirmación de lo edificante que resulta la experiencia de la persona que se encuentra con Dios, cuando se dispone a contemplar la belleza de su creación. El segundo punto de esta reflexión es: la palabra de Dios es una fiesta para quien ha vivido verdaderas experiencias con Él. La siguiente parte del Salmo 19 es la que va desde el versículo 7 hasta el versículo 10. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Lo que hasta aquí dice el Salmo de la ley de Jehová son una demostración de la clara conciencia que hay en el compositor del Salmo, de lo valiosos y significativos que son los caminos del Señor revelados a través de su palabra. Para él no hay duda de lo saludable que es todo lo que Dios ha dispuesto a través de su mensaje. Más allá de eso, él ha desarrollado gusto por la ley de Jehová. Es así como el versículo 10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Esto revela ya la actitud de él frente al mensaje revelado, indicando que para él la palabra de Dios es algo que se disfruta, es algo que él ha aprendido a degustar, que él le ha encontrado sabor, le ha encontrado sentido en todas esas formas. De así que entonces, la persona que ha tenido verdaderas experiencias con Dios es alguien que no solo tiene una gran conciencia del poder sanador de la palabra, sino que disfruta de ella como disfruta del alimento que más le agrada. Es así como cuando se inicia el libro de los Salmos, en su capítulo 1, una de las características de la bienaventuranza que allí se describe es que ese varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, tiene también una gran virtud, y es que para él la ley de Jehová es una delicia, y en ella medita de día y de noche. Quiere decir que para él es un disfrute el conocimiento de la ley de Dios. Equivale a la capacidad nuestra para disfrutar la palabra de Dios, para disfrutar lo que Dios nos dice, para sacarle gusto a eso que viene de Dios, y entendemos que eso es posible cuando la experiencia con Dios es real. Cuando nuestra experiencia con Él es real, su palabra es una extensión maravillosa de lo que Él es, y encontrarnos con su palabra es encontrarnos con Él, y no importa lo que esa palabra nos diga, esa palabra es algo que se disfruta a partir de lo que significa ese encuentro con Dios. De la misma manera podemos leer en el libro de Ezequiel, capítulo 3, del 1 al 3, entendiendo que lo que Dios le dijo a Ezequiel en ese momento
no era del todo algo cómodo, algo fácil de asimilar. Sin embargo, el desarrollo del texto muestra que este hombre era un hombre de verdadera experiencia con Dios. Dice el texto, Ezequiel 3, del 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. En ese versículo 3 se muestra entonces no solo lo saludable que es la palabra de Dios para alimentar, porque allí el rollo es la palabra de Dios, entendiendo que en aquel tiempo se escribía en papiros o se escribía en pergaminos, y esos rollos eran los que contenían la palabra profética. De manera que comerse el rollo es una metáfora de cuánto alimenta la palabra de Dios. Pero no solamente lo alimentaba, sino que él aprendió a disfrutarla. Por eso al final dice: lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Gloria a Dios. Extraordinaria entonces la visión de cómo un hombre que tiene experiencia con Dios es alguien que sabe disfrutar de la palabra que Dios le da. El último punto de esta reflexión es el siguiente: toda experiencia real con Dios genera una gran conciencia de los propios errores. Llama poderosamente la atención lo que el Salmo 19 nos dice a partir del verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Esas palabras del verso 11 son el enlace entre lo saludable que es la ley de Jehová que él sabe disfrutar y lo que viene como mensaje final. ¿Qué es lo que viene? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De hecho, a eso se va llegando cuando llega la amonestación de la ley de Jehová según el salmista. De manera que con esto, él hace esa pregunta en forma retórica, refiriéndose a lo que él está descubriendo como lo más saludable para su vida y que no es fácil hallar en las personas porque no todo el mundo tiene verdadero encuentro con Dios. Él dice: líbrame de los que me son ocultos. En el verso 13 continúa diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Jehová, roca mía y redentor mío. Y es como si la justificación de toda esa claridad que él ha venido desarrollando gracias a la revelación que tiene de Dios a través de la contemplación de su creación y a través de la conciencia de lo saludable que es la palabra de Dios y de su capacidad para disfrutarla, fuera la parte final, el descubrimiento de sus limitaciones, el descubrimiento de su pecado, el descubrimiento de aquellas cosas que él tiene que ajustar para conseguir finalmente que Dios se convierta en la gran fortaleza, en la gran salvación de su vida. Quiero también leer esa parte en la Nueva Versión Internacional. Dice en los versos 12:
y 13. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Entendiendo entonces que muchas veces el hombre que carece de experiencia con Dios lo expresa es a través de la soberbia. Y la soberbia es una condición que lleva al hombre a una condición de pecado y a una condición de difícil posibilidad delante de Dios, porque son personas que tienen la tendencia a creerse justas, a creerse buenas, a verse superiores a los demás. Y eso en sí ya es una demostración de que la experiencia con Dios no es real. Es así entonces como textos como el de Lucas 18. Lucas 18, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano. Dice así en el versículo 9. A algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo recibido. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la voz al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este y no aquel, refiriéndose al recaudador de impuestos, volvió a su casa justificado ante Dios. Y eso es en sí ya una experiencia con Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También en Mateo 11, en los versos 25 y 26, dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los sabios y los entendidos son las personas que a sí mismas se creen muy sabias delante de Dios. Se consideran personas con mucho conocimiento de Dios. Se está refiriendo a la élite de la religión judía de la época. Y los niños se está refiriendo a sus discípulos. Personas con pocas posibilidades desde esa perspectiva, pero conscientes de su pecado. Y dice el verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Esto entonces muestra que la verdadera experiencia con Dios genera conciencia de pecado en la persona. Y cuando una persona se ve superior, se ve por encima de los demás, es porque su experiencia con Dios no es real. Así pues que podría decírselos de esta manera, contrastando con el espíritu de quienes carecen de experiencia con Dios. Lo que más motiva y lo que más agradece una persona limpia de corazón es alcanzar la claridad de sus propios errores. Como quiera que ese es el punto de partida que lo encamina en la resolución de su necesidad de salvación. Gloria a Dios. Y como conclusión de esta reflexión, déjenme decirles lo siguiente. Quienes han tenido verdaderas experiencias con Dios son personas con la disposición para contemplar la belleza de la creación de su Dios.
Son personas con la disposición para degustar la palabra de su Dios. Y son personas con la disposición para agradecer todo lo que su Dios les diga que tienen que cambiar. Gloria a Dios. Ha sido para mí una bendición compartir con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su disposición a recibir el mensaje de Dios.